Bienvenido a Visión para Vivir. Mi preocupación es que nosotros tendamos a enfatizar más lo malo de la vida de Salomón y que no tomemos tiempo para enfatizar lo bueno. Y creo que eso no es bíblico. Si el Señor no le diera importancia a estas cosas, entonces, ¿por qué las menciona aquí? Bien podía no habérselas mencionado, ¿no lo cree? Pero Él las considera importantes. ¿Cómo se siente vivir en la sombra de un gran hombre de Dios? A veces un hijo celebra su herencia y hace muy bien, pero otras veces un hijo escoge derrochar la influencia de su padre para vivir a su propia manera. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta presentará un estudio biográfico de la vida de Salomón. En este pintoresco estudio de la historia bíblica, recordaremos el impacto debilitante del poder y la fama, si estos no son tratados con humildad y cuidado. Y ahora, aquí está el pastor Carlos con el mensaje, ocupando un puesto de grandes expectativas. Uno de los mejores secretos que he aprendido en cuanto a la comunicación se resume en una oración de 3 palabras, que son las siguientes: encarnar la verdad. Dicho de otra manera, cuando usted enseñe, no enseñe tan solo conceptos, sino enseñe conceptos relacionados a una vida. No hable simplemente acerca de la verdad abstracta de la fe, sino encarne la verdad de la fe en la vida de alguien, como por ejemplo la vida de Abraham. Nadie se puede identificar con una verdad abstracta. Pero todo el mundo se puede identificar con una persona que vivió por la fe, como lo fue Abraham. Si usted va a hablar en cuanto a la lujuria, no hable simplemente de la tentación y la lujuria como realidades, sino enséñelas en la vida de alguien, como Sansón, por ejemplo, quien tristemente vive en nuestras mentes como un ejemplo de lo que es la lujuria y el precio tan alto que se paga por seguirla. Si usted va a enseñar en cuanto a los problemas de la iglesia, hágalo por medio de alguna de las cartas del apóstol Pablo, como la carta a los Corintios, por ejemplo. Encarne los problemas de una congregación enseñando en una de estas cartas. Esta es la razón por la que en mi ministerio he llegado a valorar tanto la importancia de las biografías. El señor Cantorone Fleming ha dicho: no leas historia, sino solo biografías, porque esa es la vida sin teoría. Pero yo creo que está un poco exagerado este comentario. Yo creo que uno puede omitir muchas verdades básicas si todo lo que uno lee son puras biografías. Sin embargo, usted y yo sabemos que las verdades más penetrantes en todas las escrituras están encarnadas en las vidas de los personajes que vemos en la Biblia. El comentarista F.B. Meyer, quien fuera un pastor y autor británico de mucha profundidad intelectual, fue un verdadero estudiante de los personajes bíblicos y por muchos años escribió biografías. Generalmente él escribía sobre asuntos serios, pero en su libro sobre la predicación expositiva comenta algo gracioso que me pareció interesante compartirlo con usted. Se trata de un pastor que pasa demasiado tiempo predicando acerca de la vida de los diferentes personajes bíblicos. Escucha lo que dice. Este predicador estaba enseñando a la congregación acerca de la vida de los profetas menores, uno por uno, hasta que finalmente llegó al libro de Amós. Entonces el pastor pregunta a la congregación: ahora hemos llegado a Amós. ¿Qué podemos hacer con Amós? Un hombre que estaba sentado en la parte de atrás, en la última banca, en voz alta y para que todos lo escucharan, respondió: él puede venir a sentarse en mi silla porque yo me voy a mi casa. Al hablar de un personaje como Salomón, y quizás si yo hiciera la misma pregunta que este pastor a ustedes, ¿qué vamos a hacer con Salomón? Puede que alguno de ustedes me contestaría como este hombre. Y es que, para ser honestos, no se puede obtener esbozos biográficos de la vida de Salomón como los que se pueden obtener de la vida de David. Primero que nada, no se nos dice mucho en cuanto a Salomón, y francamente, lo que encontramos, lo que se dice en cuanto a él, es difícil armonizarlo. Usted y yo sabemos, por ejemplo,
que él escribió 3 libros que se encuentran en la Biblia: el libro de Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Aunque es difícil saber en qué orden fueron escritos, si usted estudia estos libros, se dará cuenta de que son muy distintos. Proverbios es un libro de gran sabiduría. El Cantar de los Cantares es un libro acerca del amor y la intimidad. Y el tercero, Eclesiastés, es un libro de las vanidades de la vida. Uno se pregunta si el libro de Proverbios se escribió cuando él estaba al final de su vida o en los momentos en los cuales él estaba disfrutando de mayor riqueza, o si fue antes de que cayera tan profundo. O no sabemos si fue el libro de Eclesiastés el último que se escribió como un diario íntimo de cuán vacía puede ser una vida cuando se vive solo para sí misma. Sin embargo, no podemos saberlo con seguridad, ya que él nunca lo dijo. Pero hoy quisiera pedirle que haga un esfuerzo para no ver a Salomón tan solo como un fracasado, aunque su vida haya terminado en una tragedia. Por favor, vaya conmigo al libro de Reyes, capítulo 1, y de allí iremos al segundo libro de Crónicas. Salomón fue un hombre que tenía mucho al principio y lo perdió todo a medida que su vida se acercó al final de su existencia. Sin embargo, el tema de hoy vamos a hablar de cuán brillante y hermosa fue su vida al principio. Aquí en Primero de Reyes, capítulo 1, comencemos en el versículo 28. Aquí vamos a establecer el contexto de este personaje, desde que surgió del anonimato hasta llegar a ser un rey poderoso, siguiendo los pasos de su propio padre. Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 28 dice: Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: Viva mi señor, el rey David, para siempre. Una escena emocionante, ¿no le parece? Sigamos leyendo. Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡Viva el rey Salomón! Debido a que nosotros no tenemos reyes como gobernantes, nos es difícil entender completamente toda la pompa y la dignidad de este momento. Por 40 años el pueblo de Israel había experimentado una bendición increíble. Este ha sido un reinado intenso. Ha sido un reinado liderado por un hombre de guerra, quien era mejor conocido por los soldados que por las personas de paz. David era más un hombre de guerra que un diplomático. Un historiador bíblico resume hábilmente la vida del rey David. Si se pone a pensar en ello, a la luz de lo que Salomón heredó, podrá apreciar la situación perfecta que Salomón disfrutaría. Escuche las palabras. David llenó de satisfacción al pueblo en todo el país. Él silenció a los filisteos para siempre. Luego, en medio de la paz y la abundancia, escribió salmos de alabanza al Señor. El rey ya anciano reunió vastas reservas de piedras, hierro, metales y cedro para la construcción del templo. Dio su discurso final y concluyó la carrera real de mayor éxito reportada en los anales de la historia. Si no hubiera sido por su temporal fracaso moral con Betsabé, David hubiera logrado mucho más, pero aún así, él dejó a su sucesor la dinastía más poderosa de toda Asia Occidental, el fruto de la labor de Samuel, Saúl, el propio David, de Abner y Joab, fue heredado por Salomón. El autor también nos dice de la magnitud de esa área, más de 155,000 kilómetros cuadrados de extensión. Y sigue diciendo: la tierra era favorable tanto para ser labrada como para pastos,
abundando en uvas, higos, aceitunas, dátiles y todo tipo de granos. ¿No se le hace agua a la boca al escuchar esto? En pocas palabras, en este lugar fluía la prosperidad. Continúa diciendo, este rey de gran fama dejó como su monumento los fundamentos de la seguridad para todos los tiempos, un edificio abundantemente rico, listo para la arquitectura que llegaría a ser el orgullo y la gloria de su tiempo, la admiración y la envidia de las generaciones futuras. Increíble, ¿no le parece? Salomón literalmente nació en una cuna de oro. Y él entró en una dinastía tan fabulosa como la más prometedora esperanza de un mañana que uno ni siquiera se puede imaginar. La mayoría de los eruditos del Antiguo Testamento creen que Salomón ascendió al trono cuando tenía aproximadamente 25 años de edad. Algunos creen que fue incluso más joven que esto. El día de hoy vamos a aprender en cuanto a los primeros años del reinado de Salomón. No sabemos mucho acerca de esto, pero lo que se sabe lo podemos encontrar en las Escrituras. Vayamos al segundo libro de Samuel. Solo retrocedamos un libro. Segundo de Samuel, capítulo 12. Y déjeme decirle que tanto el nacimiento de una persona como su nombre siempre son significativos, y Salomón no fue la excepción. Es importante que entendamos dónde estamos aquí en segundo de Samuel, capítulo 12. Recuerde que hemos estado hablando de la vida de David. El capítulo 11 habla de esa gran caída moral que tuvo, ese pecado de adulterio de David con Betsabé, el asesinato y la hipocresía, y todo un año viviendo prácticamente sin contacto con Dios. Y finalmente, el profeta Natán apunta su largo dedo en la cara de David y dice, tú eres aquel hombre. Y David reconoce su pecado. Y poco después, el niño que había nacido de esa relación ilícita muere. Inmediatamente después de esto, leemos en 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 24, lo siguiente. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Eso es gracia de Dios. Dios pudo haberla dejado estéril a esta mujer por el resto de su vida. El mayor estigma para una mujer judía era ser estéril. Pero Dios es rico en gracia y misericordia. Y Él hizo que ella concibiera en su vientre, y 9 meses después le nació otro hijo. Creo que es significativo que el versículo 24 diga lo siguiente. Y, refiriéndose a David, llamó su nombre Shalom, o sea, paz. De hecho, la gramática particular de esta palabra significa pacífico. Es decir, si hay algo que David necesitaba más en ese momento, era paz. Él necesitaba descanso en su alma, necesitaba ser refrescado de la presencia de una persona pacífica. ¿Puede usted imaginarse a David apretando al pequeño Salomón contra su pecho, meciéndolo por muchas noches y recordando en su memoria la maravillosa misericordia y la gracia de Dios? Si usted tiene un bebé en casa, no solamente haga lo necesario para atenderlo, viva y atesore cada momento al máximo con su hijo. Me puedo imaginar a David cargando a ese niño, cubriéndolo con sus fuertes brazos, alrededor de él, amándolo como a ningún otro. Como dije anteriormente, los nombres eran muy significativos en ese tiempo, y lo pueden seguir siendo para nosotros hoy en día. Quizá usted conozca a alguien que han llamado a una de sus hijas por el nombre de Esperanza. Bueno, eso puede significar algo especial para esos padres. Por eso digo que el nombre es significativo. Para David, el nombre de Salomón, o sea, pacificador, pudo haber significado mucho en su vida. Puede ser que le recordara la perfecta paz de Dios. El versículo 25 nos dice acerca de otro nombre que recibió Salomón aquí en las Escrituras. Permítame leerle de la versión de la Biblia de las Américas. Y el Señor lo amó, y envió un mensaje por medio del profeta Natán, y le puso el nombre de Jedidías. Eso significa, amado de Jehová. Fue el Señor quien le dio el nombre de Jedidías, amado por Dios. Por cierto, ¿sabía usted que el nombre ni la presencia de Salomón no se mencionan en otra parte en las Escrituras, sino hasta que él asciende al trono? Nunca más se menciona, brilla por su ausencia.
No sabemos nada más de él desde su nacimiento hasta que es un joven entre 20 o 25 años de edad, recibiendo el cetro del reinado de Israel de mano de su padre en su lecho de muerte. De manera que todo lo que podemos decir de Salomón entre su nacimiento y coronación son puras especulaciones. ¿No le hace recordar esto la misma historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Qué interesante, ¿no es cierto? Muchos estudiantes y eruditos del Antiguo Testamento piensan que fue el profeta Natán quien crió a Salomón, no solo por lo que se dice en el pasaje que acabamos de leer, sino por lo que se dice en la coronación del propio Salomón. Natán juega un papel bastante importante en dicha coronación de Salomón. Yo concuerdo con la idea de que el profeta Natán, ese hombre a quien David ciertamente respetaba, fue el tutor del niño Salomón. Él fue criado alrededor de este piadoso profeta, pero esa no fue una característica del hogar de Salomón. Quiero que se imagine un hogar con por lo menos 10 esposas y un sinnúmero de sentimientos de celos y envidias. Además, me atrevo a pensar que Salomón ciertamente supo del abuso sexual de su hermano Amnón contra su hermana Tamar. Él supo de la rebelión que Absalón, su hermano, dirigió en contra de su propio padre. Él estaba consciente de la intriga política que finalmente condujo al golpe de Estado y el asesinato de su hermano Absalón. Tal vez él había escuchado a su papá llorando amargamente en su recámara. ¡Ay, Absalón! ¡Hijo mío, hijo mío! Cuando él llega a la mayoría de edad y David le cede el trono, Salomón está andando con Dios. Eso dice mucho del profeta Natán. No piense que su hijo o su hija están sin esperanza si le ha ocurrido cosas difíciles o aún horribles. Los niños tienen una gran capacidad de recuperación. Una persona piadosa puede influenciar una vida y facilitar el cambio tan necesario. Yo podría compartirles muchos testimonios sobre esto también, aún en mi propia vida. Muy bien, el punto es que Salomón resultó ser un buen muchacho. Con solo 25 años de edad, ya está recibiendo el trono. Primero de Crónicas 29, en el versículo 23, nos presenta algo interesante. Esto debió haber sido una experiencia fantástica para este joven. Es ahora rey de Israel. Y dice la Biblia que, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David, su padre. Imagínese cómo se sintió él. ¿No le da curiosidad? Él debe haber pensado, esto es grandioso. O quizás llegó a pensar, bueno, ¿quién soy yo para estar en este trono? El versículo dice, fue prosperado y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Ellos debían acostumbrarse ahora a estas nuevas palabras. En nuestros países, nosotros presenciamos el cambio de poderes cada 4 o 6 años. Ellos por 40 años habían utilizado la frase el rey David, pero ahora era el rey Salomón. Y ellos ahora le rendían homenaje a Salomón. Dice aquí el texto, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Yo no sé muy bien lo que esto significó. ¿Cómo da el Señor la gloria? Tal vez había un sentido de cooperación, tal vez había un amor increíble hacia este nuevo rey, como David nunca lo conoció. Tal vez las personas que habían chismeado en cuanto a la vida personal de David, ahora estaban silenciados al ver a Salomón subir al trono y traer un nuevo comienzo, nuevas esperanzas. Y creo que no es justo, francamente, que asaltemos la vida de un ser humano y condenemos todo lo que hizo durante toda su vida. Es triste que el comentario de alguien que escriba acerca de Salomón, por ejemplo, en uno de sus libros, menciona 4 cosas buenas en la vida de Salomón y dude de una de ellas, y luego presenta 9 características malas de la vida de Salomón. Lo hace a uno preguntarse por qué el Señor puso su sello de aprobación sobre la vida de Salomón. Nosotros tenemos la tendencia a hacer eso. Al conocer varias cosas malas en cuanto a la vida de una persona, sombreamos todo lo que pasó en la vida de esa persona. Y la verdad es que no es justo para nadie. Lo que las Escrituras presentaron de Salomón es a un hombre de grandeza.
Volvamos ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 9, en el versículo 30. Ya lo tenemos a él sentado en el trono, y quiero mostrarle la extensión de su reino. Segundo de Crónicas 9:30. Reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Si a usted le gustan los detalles, querrá escribir las fechas. Lo mejor que podemos asumir es que Salomón reinó desde el año 970 a.C. hasta el año 931. 40 años. Y ahora que estamos en segundo de Crónicas, volvamos al capítulo 1. Observemos 4 cosas que nos señalan que el Señor estaba con Salomón. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Yo creo que esto significa que él tuvo un comienzo muy estable. Él no causó controversias, no hubo problemas en cuanto a su elección. La mano de Dios estaba sobre él. El versículo 1 dice, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Así que él era un hombre muy respetado. Las 4 bendiciones específicas que deduzco de la vida de Salomón son las siguientes. Número 1, él tenía sabiduría y conocimiento. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y centenas de jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Versículo 3. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Ellos fueron al antiguo tabernáculo. Estaba un poco deteriorado. Había sido llevado de un lugar a otro por el pueblo por años. Y él subió al tabernáculo y adoró a Dios. Y ahora el versículo 7 muestra una historia conmovedora. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Eso está muy bueno, ¿no le parece? Usted está a solas con Dios y Él le da un cheque en blanco, por así decirlo, y le dice, ya está firmado. Tú pon la cantidad. ¿Qué es lo que deseas? ¿Ha jugado usted alguna vez al juego llamado Cuestión de Escrúpulos? Es un juego que consiste, entre muchas cosas, en hacer preguntas como la siguiente. Si usted tuviera $1,000,000, ¿qué haría con él? Es muy revelador. Y es muy revelador porque usted escucha a otra persona qué es lo que siente o lo que piensa. Si somos honestos, nos revelaría mucho en cuanto a nosotros mismos. Esta pregunta es algo parecida, excepto que en esta vez es real, no es un juego. Él le dice a Salomón, ¿qué deseas, Salomón? Solo tienes que pedírmelo. Uno se pregunta si Salomón se convirtió en un hombre piadoso y sabio inmediatamente. Pero el versículo 8 muestra la respuesta de Salomón. Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Esta es una expresión idiomática hebrea que significa para que yo pueda andar de manera justa y pueda hacer lo correcto. Sigue diciendo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? De verdad que esta es una respuesta, este es un comentario muy humilde. Él hubiera recibido todo lo que hubiera pedido, pero él dijo, dame sabiduría, dame conocimiento, dame una mente aplicada y dame la capacidad de procesar la verdad para entenderla y pasarla a otros. Yo lo necesito. La respuesta del Señor es maravillosa. Versículo 11. Por cuanto hubo en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ahí está. ¿Tú querías sabiduría y conocimiento? Te la di. Y junto con eso te doy riquezas. Te doy la capacidad de manejar esas riquezas en la verdad de la sabiduría y en el conocimiento. ¡Ah, qué increíble!, ¿no es cierto? Allí está.